Listo, doctor. Listo, ¿verdad? Gracias. Buenas tardes nuevamente a todos. Nos volvemos a ver. Nos vamos a volver clientes frecuentes unos y otros. De lo que hemos visto en las sesiones anteriores, ¿alguien tiene alguna pregunta, comentario, alguna observación? ¿No? Bueno, creo que Francisco me habías preguntado de los libros. No sé si has conseguido alguno. Conseguí, encontré en internet el de Davis Echeandía, y ese es el que le eché una ojeadita, y al suyo, es en la página 538 del suyo. ¿Qué encontraste, mío, Francisco? De la valoración probatoria, que pues ahorita antes era lo común la prueba tasada, y pues a raíz de que se tiene que dar un poquito de mayor libertad a los jueces de que hagan su justa apreciación, se está dando prioridad a la lógica, la sana crítica y máximas de la experiencia, salvo las documentales públicas que en materia electoral tienen valor probatorio pleno, a menos que haya prueba en contrario. Sí, pero ¿qué trabajo encontraste mío? La página 538 es la que por ahí decía valoración de la prueba, es donde un poquito me... de mi libro. Ajá, de su libro. Correcto. Sí, porque yo tengo escritos algunos documentos, los voy a buscar. Alguno estará disponible en el centro de documentación de aquí del tribunal. Sí, voy a buscar a ver cuál hay. Pero el de Davis Echandía es extraordinario. Los dos tomos están en versión electrónica. Tu micrófono está cerrado, Francisco. Voy. Sí, ahora sí. Le digo que encontré uno ahorita le digo de cuántas páginas. De 770 páginas. Es el tomo 1. El tomo Hernando Davis Echandía. Sí, el tomo 1 nada más es el que encontré en la red. Perfecto. Quienes quieran recurrir a esta obra, si les das la información a los demás compañeros y compañeras, puede ser muy útil. A mí me gusta mucho ese libro, me parece que está completo. Davis Echandía es un autor muy serio, así que podemos estudiar ahí sin ningún problema y es bastante lo que dice. Bien. Si no hay ningún comentario, ninguna pregunta, ningún otro tema, vamos a empezar ahora este apartado denominado valoración probatoria. Son las sesiones de hoy, mañana y el próximo jueves. Al estar revisando este tema, me parece que falta algo que no hemos mencionado, que no está en nuestro programa. En el programa o el temario de este apartado sería problemas de la prueba, valoración y calificación, razonamiento probatorio, justificación de la prueba, hechos y argumentos probatorios, facultades discrecionales del juzgador en la investigación y estándar probatorio en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Sin embargo, me parece que nos falta algo que debería de ser básico. Voy a tratar de revisar el programa y sugerir que agreguemos un punto más en este programa genérico del diplomado, porque vamos a hablar ahora de valoración, calificación, razonamiento, facultades discrecionales del juzgador, estándar probatorio, aunque ayer ya dijimos algo, pero para mí falta un tema que formula Eduardo Couture. Busquen ese libro de Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Es importantísimo. Eduardo Couture
explica todo el derecho probatorio, de manera sintetizada, por supuesto, a partir de 5 preguntas. Y la primera pregunta que él hace es, ¿qué es la prueba? Y nos dice que la respuesta se refiere al concepto de prueba. Sí, yo no coincido con Eduardo Couture, pero la pregunta es importantísima. ¿Qué es la prueba? Nada más que al formular la pregunta, ¿qué es la prueba? Para mí, a lo que nos debemos de referir es a la naturaleza jurídica de la prueba. Incluso me arrepentí, le quité la pregunta, pero creo que la voy a volver a poner en términos, a ver, permítanme nada más, en términos de esta explicación. ¿Qué es la prueba? Y lo mismo, Santiago Sentís Melendo parte de estas 5 preguntas que le parecen básicas, agrega 3 más y él elabora su explicación de la prueba a partir de 8 preguntas. Yo he elaborado más preguntas, tengo alrededor de 13. Por supuesto, tomo las 5 de Couture, las 3 que adiciona Santiago Sentís Melendo y agrego otras más. Pero no me voy a meter a eso, voy de momento a quedarme con el apartado que nos corresponde. Pero sí es importante, para poder hablar de clasificación de las pruebas y calificación de las pruebas, hace falta saber qué es la prueba. Esto para mí es importantísimo. Y digo además que la prueba no se puede definir, porque no hay un concepto omnicomprensivo de todos los aspectos que la prueba abarca. Cuando explico naturaleza jurídica de la prueba, digo que la prueba es acto jurídico, es instrumento, elemento o medio, es argumento, razón o motivo, es procedimiento jurídico, incluso procedimiento jurídico procesal o procedimental, depende de la parte del derecho en la que nos ubiquemos, y también es consecuencia jurídica. Si la naturaleza jurídica de la prueba es multifacética, no podemos decir la prueba es esto, sino que son distintos conceptos. ¿Por qué pienso que la prueba es acto jurídico? Porque hablamos al principio de este curso de el ofrecimiento de pruebas. El actor debe ofrecer pruebas en su escrito de demanda, hablando de la materia electoral y hablando también del procesal civil, porque citamos algunos artículos del Código Federal de Procedimientos Civiles y del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Y dijimos, el actor debe ofrecer pruebas, pero al mismo tiempo, el demandado, al contestar la demanda, debe ofrecer pruebas. Sí, el ofrecimiento de pruebas no solo es para el actor, sino también para el demandado. Que en nuestra materia, por supuesto, también tiene intervención el tercero interesado y tiene intervención el coadyuvante. Coadyuvante, tercero interesado, actor y responsable, todos tienen la oportunidad o la carga procesal, depende ya en el caso concreto, de ofrecer pruebas. Ofrecer pruebas es un acto jurídico, es una manifestación de voluntad, aunque en casi todos los libros de derecho procesal vamos a encontrar que ofrecer pruebas es una carga procesal. Sin embargo, ayer o antier, no recuerdo, al definir carga procesal, si sigue siendo la carga de la prueba un concepto aplicable, decíamos la carga procesal
es la conducta que se debe llevar a cabo en el proceso en beneficio propio, de tal manera que si no se cumple esa carga, la falta de cumplimiento es en perjuicio del que no cumplió. Muchos autores, les decía yo, niegan que en el derecho procesal haya obligaciones, porque la obligación es un vínculo jurídico que faculta al acreedor a exigir al deudor, quien no se puede negar a cumplir una prestación, es decir, a realizar la conducta debida. Y cuando hablamos de acreedor y deudor, no pensemos únicamente en créditos o derechos de crédito que se traduzcan en dinero. Acreedor es la parte activa de la obligación, el que tiene la facultad de exigir al deudor que se cumpla una conducta. La prestación es la conducta debida. Cuando hablamos de deudor, no necesariamente estamos hablando de quien debe pagar una cantidad de dinero, sino todo aquel que tiene la necesidad jurídica de realizar una conducta a favor de otro que se llama acreedor. Y lo mismo, pagar no significa entregar una cantidad de dinero. Pagar significa cumplir la prestación debida, llevar a cabo la conducta debida o adeudada. Sí, esto que nos enseñan en los cursos de obligaciones son conceptos aplicables en cualquier ámbito del derecho, nada más que bien entendidos. Acreedor, el que puede exigir. Deudor, el que debe cumplir. Deuda, la conducta que se debe cumplir. Y pago, cumplimiento de la conducta debida. Sí, olvidémonos de signo de pesos, olvidémonos de todo contenido económico. Quedémonos solo en los conceptos jurídicos. Bueno, ofrecer pruebas es un acto jurídico. Le denominamos carga de la prueba, pero también es un derecho. Si revisamos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aunque solo se refiere a la materia penal, el artículo 20 de la Constitución, vamos a encontrar el derecho a probar, el derecho del imputado o procesado y el derecho de la víctima a ofrecer pruebas, el deber del tribunal de aceptar las pruebas y, por supuesto, la carga procesal del Ministerio Público, que es el acusador, de ofrecer pruebas para demostrar tanto la comisión de la conducta ilícita como la posible responsabilidad del imputado. Bien, entonces, prueba es acto jurídico, manifestación de la voluntad con la intención de crear consecuencias de derecho. ¿Cuál es la consecuencia de derecho que busco al ofrecer la prueba o las pruebas? Convencer al tribunal de que estoy diciendo la verdad, de que me asiste la razón y que debe dictar una sentencia favorable a mi interés. Pero por otra parte, tenemos los instrumentos, elementos o medios de prueba. Para la mayoría de los autores, instrumento, elemento o medio de prueba son el testimonio, la confesión, el documento, el dictamen pericial, incluso las presunciones, que yo no acepto que sean pruebas y espero que tengamos oportunidad de platicarlo. Y los indicios. No me acuerdo quién me preguntó de los datos de prueba. Esto es en la materia penal y se refiere a la prueba indiciaria o indicios de prueba. ¿Sí? Entonces, instrumento, elemento o medio. Sin embargo, acuérdense que he comentado, no hay uniformidad en el uso del lenguaje jurídico
y por tanto en la conceptualización de las palabras, porque para Santiago Santís Melendo, medio de prueba es el procedimiento para llevar la prueba al proceso. Para él, medio de prueba no es la confesión, no es el testimonio, no es el documento, sino cómo llevamos al testigo al proceso. Cómo llevamos a la parte que ha de absolver posiciones a confesar. Cómo ofrecemos y llevamos al perito al proceso. Para Santís Melendo eso es el medio de prueba, procedimiento probatorio. Pero para la mayoría de los autores, instrumento, elemento o medio de prueba son expresiones sinónimas. También algunos autores diferencian prueba de fuente de la prueba y nos dicen prueba es el testimonio, fuente de la prueba es el testigo, prueba la confesión, fuente de la prueba, la parte procesal que absuelve posiciones. Prueba, el dictamen pericial. Fuente de la prueba, el perito. Prueba, el contenido del documento. Fuente de la prueba, el documento como cosa material. En fin, en el lenguaje jurídico debemos de tener mucho cuidado al estar leyendo, al estar estudiando, para no caer en confusiones. Pero por otra parte, la prueba también es argumento, también es razón o motivo. Nosotros en la materia electoral todavía no hemos llegado a este apartado, aunque sí está. No traje el dato del número de artículo y la transcripción de ese artículo, pero está en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. La prueba como argumento. Déjenme ver si está aquí, porque no traje la ley, pero está por el artículo 462, 463. Por ahí podrán encontrar este artículo que establece en los procedimientos sancionadores, y esta es una regla general, en procedimientos sancionadores electorales, el oferente de la prueba nos tiene que decir qué es lo que pretende probar con ese elemento de prueba y por qué considera que debe ser probado. Si es un argumento jurídico o argumento de prueba, razón o motivo de prueba. ¿Por qué consideras que con este elemento queda acreditado lo que estás afirmando? Es un tema interesante y esto lo vamos a encontrar incluso en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. La prueba como argumento. David Alejandro, adelante. Doctor, buenas tardes. En el Buenas tardes. 461 de la LEGIPE. A ver, ¿lo lees, por favor? Sí, claro. 1. Son objeto de la prueba los hechos controvertidos. No lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos. Tanto la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso Electoral como el Consejo General podrán invocar los hechos notorios, aunque no hayan sido alegados por el enunciado o por el quejoso. En todo caso, una vez que se haya apersonado el denunciado al procedimiento de investigación, en el desahogo de las pruebas, se respetará el principio contradictorio de la prueba, siempre que ello no signifique la posibilidad de demorar el proceso o el riesgo en que se oculte o destruya material probatorio. Bien, no es ese artículo. ¿No? Es otro, está por el 62 o 63, casi estoy seguro, en donde se establece la necesidad de argumentar
sobre las pruebas que se están ofreciendo. Sí, no es el que... a ver, dijiste 461. David Alejandro. Sí, doctor. A ver, el párrafo 2. Párrafo 2 dice: las pruebas deberán ofrecerse en el primer escrito que presenten las partes en el procedimiento, expresando con toda claridad cuál es el hecho o hechos que se tratan de acreditar con las mismas, así como las razones por las que se estima que demostrarán las afirmaciones vertidas. 3. Correcto, hasta ahí. Vean cómo en este párrafo 2, artículo 461, se exige la argumentación jurídica, razón o motivo incluso. Volvemos a leer, por favor, David. Sí. Párrafo 2. Párrafo 2. Y te voy a interrumpir. Sí. Las pruebas deberán ofrecerse en el primer escrito que presenten las partes en el procedimiento, expresando con toda claridad cuál es el hecho o hechos que se tratan de acreditar con las mismas, así como las razones por las que se estima que se demostrarán las afirmaciones vertidas. Hasta ahí. Sí, así como las razones, los argumentos, los razonamientos para poderle decir a la autoridad, con esto queda demostrado tal o cual hecho. Sí, es el 461, párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el que establece esta carga para las partes en los procedimientos electorales sancionadores, porque es regla común para el procedimiento ordinario y para el procedimiento especial. ¿Sí? Prueba, razón o argumento que debe externar de manera clara el oferente de la prueba. ¿Con qué hecho se refiere y por qué razón considero que con esta prueba estoy acreditando lo que pretendo acreditar o lo que he afirmado en mi denuncia o en mi escrito de defensa? Si se refiere a las partes, al denunciante y al denunciado. Gracias, David. Pero también la prueba es procedimiento. No proceso, sino procedimiento probatorio, procedimiento jurídico. En el procedimiento probatorio empezamos con el ofrecimiento. Seguimos con la aportación, la recepción por falta del tribunal, por parte del tribunal, admisión o rechazo, pero también preparación, en su caso, desahogo y valoración. Si el procedimiento probatorio es complejo, sistemáticamente analizado, nos va a llevar a distintos momentos, a distintas conductas, a distintas fases. Ofrecimiento, aportación, recepción, admisión o rechazo, preparación, desahogo y valoración. Pero en ocasiones vamos a tener ofrecimiento y no aportación, sino petición al tribunal de que requiera las pruebas porque no están a nuestro alcance. Y entonces vendrá ofrecimiento y la aceptación o admisión más el requerimiento, o a menos de que se haga el requerimiento sin calificación y se exija a quien tenga la prueba que la aporte al juicio con independencia de que en su momento se admita o se rechace. Puede procederse también de esta manera, pero lo correcto es primero calificarla para poder saber si va a ser útil, si la vamos a necesitar
y en consecuencia si la debemos requerir o no. Sí, procedimiento probatorio, una serie de etapas. Claro, la valoración se da hasta el momento de dictar sentencia, no antes. La calificación es en todo momento, pero la valoración solo hasta el momento de dictar sentencia, no antes ni después. Y finalmente, la prueba es un efecto, es una consecuencia jurídica. ¿Quedó probado o no quedó probado? Todavía en muchos tribunales se sigue usando la expresión el actor probó su acción, el demandado no probó sus excepciones. Por supuesto está mal dicho, porque el actor no tiene que probar la acción. La acción es un derecho fundamental, un derecho humano constitucional, que es la facultad de ocurrir a los órganos jurisdiccionales a expresar una pretensión contenida en una demanda. En el momento en que presentamos la demanda, estamos ejerciendo la acción y ahí se extingue. Lo que se inicia con el ejercicio de la acción es el proceso que se llevará por distintas etapas también hasta llegar a la sentencia. Sentencia de fondo, sentencia que resuelva la litis o mérito del caso. Por eso también se llama sentencia de mérito o sentencia de fondo, no sentencia definitiva, como van a encontrar en muchos casos en libros y en leyes. Bien, entonces me parece que era necesario que tuviéramos este pequeño dato sobre la naturaleza jurídica de la prueba para a continuación poder pasar al tema de calificación y valoración de la prueba. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna observación hasta esta parte? Bien, si no tenemos comentarios, si no hay preguntas, vamos a continuar. El tema que nos corresponde, problemas de la prueba, su valoración. ¿Qué debemos entender por valoración de la prueba? Por valoración de la prueba, entendemos, nos dice Hernando Davis Echandía, valoración o apreciación de la prueba judicial se entiende la operación mental que tiene por fin conocer el mérito o valor de convicción que pueda deducirse de su contenido. Varias observaciones a esta expresión breve. Davis Echandía utiliza como expresiones sinónimas valoración y apreciación. Sí, para él es lo mismo valorar que apreciar. Apreciación o valoración de la prueba judicial. Tendríamos que decir en su caso de la prueba jurisdiccional o de la prueba en el proceso. Pero lo que sigue me parece sumamente interesante. Operación mental. Si la valoración de la prueba es un acto de raciocinio, un acto de análisis lógico, un acto de estudio. Por supuesto, es también un acto jurídico. Es una manifestación de voluntad, pero de una voluntad interna. Es el tribunal, el juzgador único. Si es colegiado el tribunal, ya veremos lo que sucede, pero pensando en el juzgador único, la operación mental que hace el juzgador. Si es colegiado, todos tendrán que hacer esta operación mental, aunque siendo colegiado muchas veces habrá necesidad de analizar y discutir la naturaleza y el valor de la prueba
que nos lleva a dictar sentencia en determinado sentido. Si esta valoración no necesariamente se queda en operación mental del juzgador. Aquí se está pensando en el juez unipersonal, en el juez unisubjetivo o monocrático, como también se le denomina. Pero en un tribunal colegiado, aparte de ser una operación mental de cada uno de los integrantes del colegiado, se vuelve un ejercicio de argumentación jurídica, de análisis, de discusión para llegar a una conclusión. Conclusión, como en todo colegiado, que puede ser unánime o que puede ser mayoritaria. Sí, pero es sumamente importante tener presente que la valoración es una operación mental, un acto de raciocinio, insisto, un acto de lógica jurídica. ¿Para qué? Para conocer el grado de convicción que en el juzgador genera la prueba o las pruebas ofrecidas, en su caso preparadas y desahogadas. ¿Y cuál es el grado de convicción? Los modernos procesalistas están en una discusión de si hay o no esta operación mental o si debe ser un dato objetivo. Por eso hablan de estándar de prueba, cosa que para mí es inadmisible. La valoración de la prueba siempre será una operación mental. ¿Para qué? Para convencer al juez, para crear convicción en el juzgador de que lo que estamos diciendo es cierto, que lo que dice la contraparte no es verdad, o cuando menos que no ocurrió como dice la contraparte, sino como afirmamos nosotros como parte interesada en el juicio. Sí, con estas breves palabras nos explica Hernando Davis Echandía qué es la valoración de la prueba. Valoración o apreciación de la prueba judicial se entiende la operación mental que tiene por fin conocer el mérito o valor de convicción que pueda deducirse de su contenido. Yo me quedo con este concepto. Obviamente no es el único, no es tampoco quizá el más importante, es uno de tantos conceptos que a mí me convence, me parece que es lo correcto. Pero veamos otro autor. Enrique M. Falcón, también su obra, Tratado de la Prueba Judicial, igualmente en 2 tomos, una obra publicada por Astrea, editorial de Argentina. Y nos dice apreciar la prueba. Apreciar consiste en poner precio a algo y desde el punto de vista del proceso significa establecer cuánto vale la prueba, es decir, qué grado de verosimilitud presenta la prueba en concordancia con los hechos del proceso. El tema probatorio en el proceso está en concordancia con los postulados de la ciencia a la que se considera esencialmente falible y sujeta constantemente a nuevas búsquedas que profundicen el conocimiento. Pero a diferencia de la ciencia, el derecho, que necesita cerrar las cuestiones abiertas, no establece una permanente revisión de las soluciones. Una vez agotadas, clausura para siempre la investigación mediante el mecanismo de la cosa juzgada. Hace un estudio comparativo Enrique Falcón y nos dice la prueba en el derecho es igual que la prueba en cualquiera otra rama de la ciencia. Ciencias sociales, ciencias exactas, cualquier ciencia.
Pero nos dice también, la ciencia es falible. Los científicos se equivocan y por eso están en constante investigación. Vean cómo un sujeto del gobierno del actual presidente de la República, que dice que es científico, se equivoca un día sí y el otro también. Cuando nos dijo que la pandemia era un problema realmente de 2, 3 días y que pronto se iba a acabar. Que en una exageración de las cosas iba a haber como 60 muertos. Y también nos ha dicho que el cubrebocas sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve. Es un científico extraordinario, no sé por qué no lo han descubierto los de la Fundación del Premio Nobel. Deberían de premiarlo por su genialidad o por su falta de vergüenza. Si la ciencia se equivoca, el derecho, siendo ciencia, también se equivoca. Sin embargo, en las otras ramas de la ciencia podemos seguir o pueden seguir investigando, pueden seguir experimentando y si encuentran un error, corrigen. Yo me acuerdo cuando estudiaba en secundaria, la tabla periódica pues tenía muchos espacios en blanco. No me acuerdo ya cuántos elementos de la tabla periódica existían, pero eran poco más de 100. Ahora son mucho más. Y así muchas verdades. Bueno, se dijo el átomo se llama así o se le puso ese nombre porque átomo significa sin división, sin corte. Y sin embargo, después se descubrió que el átomo tiene una estructura que tiene neutrones, protones y electrones y que se puede descomponer. Y desafortunadamente descubrieron la bomba atómica. 500,000 machine learning and artificial intelligence professionals. Keeping this in mind, the University of Texas at Austin brings you a comprehensive artificial intelligence and machine learning. ¿Alguien abrió su micrófono? Gracias. Gracias. Bueno, nada más que a diferencia de lo que sucede en las otras ramas de la ciencia, nos dice Falcón, en derecho no podemos tener un proceso eternamente abierto. Se tiene que dictar sentencia, se podrá impugnar la sentencia, vendrá una segunda instancia. En nuestro sistema, quizá después de la segunda instancia, podamos promover juicio de amparo, en contra de la sentencia de amparo, probablemente recurso de revisión, y se acabó. Llega un momento en que el proceso encuentra su final. La sentencia última, la sentencia definitiva, tiene naturaleza de cosa juzgada. Se vuelve inmutable, se vuelve inimpugnable. Por eso toda la historia que nos platica aquí Enrique Falcón. Las pruebas pueden fallar, no las pruebas en sí mismas, sino el tribunal al momento de valorar, al momento de ponerle precio a la prueba. ¿Cuánto vale la prueba? Sí, pero no cuánto vale en pesos, sino cuánto vale en nuestra convicción, en nuestra facultad de convencimiento de que esa prueba nos convence, de que nos dice cómo sucedieron los hechos objeto de la controversia. Y un análisis interesante el que hace Falcón en su libro. Esta es otra obra que creo que les mencionaba ayer, de Juan Montero Aroca, La prueba en el proceso civil. Si se dan cuenta, casi todos son civilistas o tratadistas del derecho procesal civil. Por eso muchas cosas las tenemos que adecuar al derecho procesal, cuyo contenido sustantivo no es privado, sino público o social. Juan Montero Aroca hace una diferenciación
con esta explicación. Nos habla de interpretación de la prueba, valoración de la prueba y apreciación de la prueba. Davis Echandía nos decía valoración y apreciación es lo mismo. Falcón nos dice apreciar es poner precio a la prueba, sin meterse al tema de valoración. En cambio, Montero Aroca nos dice interpretación, valoración y apreciación son conductas diferentes del órgano juzgador. Apreciación de la prueba y su valoración. Lo primero que hay que advertir es que a pesar de lo que pudiera parecer, las palabras apreciar y valorar con relación a la prueba no son sinónimas. Pues la primera tiene un significado más amplio que la segunda, de modo que en aquella se comprenden en realidad dos operaciones. Sí, en apreciar la prueba y valorar la prueba, nos dice, hay conceptos distintos. Interpretación y valoración. La interpretación, nos dice Montero Aroca, después de practicada la prueba, lo primero que debe hacer el juzgador, y con relación a cada una de las fuentes medios, es determinar cuál es el resultado que se desprende de ella, lo que tiene que hacerse ineludiblemente de modo aislado, esto es, con referencia una por una a las fuentes medios. Se trata, por tanto, sin atender al valor probatorio, de establecer qué es lo que el testigo ha dicho, cuál es la conclusión a la que llega el dictamen pericial, qué es lo que realmente se dice en el documento, etc. A esta operación puede llamarse interpretación de la prueba, porque consiste en, partiendo de una forma de representación de los hechos, fijar los que el testigo afirma, del documento se deduce o el perito concluye. Sí, acuérdense que en el proceso hablamos siempre de hechos controvertidos. La interpretación, y Montero Aroca usa la expresión fuentes medio para referirse, decíamos en la testimonial, por ejemplo, fuente de la prueba, el testigo. Medio de prueba, el testimonio. En la pericial, fuente de prueba, el testigo. En la confesión, fuente de la prueba, el confesor o la parte que ha de absorber posiciones. Medio de prueba, la confesión. En la testimonial, fuente de prueba, el perito. Prueba, su dictamen pericial. Y lo mismo nos dice del documento, por eso Montero Aroca usa la expresión fuentes medio. Y nos dice apreciar la prueba, ¿sí? Interpretar la prueba es qué es lo que nos ha dicho el testigo, qué nos ha dicho el perito, qué nos dice el documento. Sí, primero es el contenido. Vamos a entender qué es lo que dijo uno, otro u otro. Una vez que hemos entendido lo que ha dicho, nos dice Montero Aroca, vamos a la valoración. Establecido el resultado de cada fuente medio, el paso siguiente consiste en determinar el valor concreto que debe atribuirse al mismo en la producción de certeza, lo que comporta una decisión sobre su credibilidad. Se trata ahora de decidir
si el testigo merece crédito y puede concluirse que ha dicho la verdad, si el documento es auténtico y representa fielmente los hechos tal y como se produjeron, si el perito es creíble y sus razonamientos están apoyados en la lógica, etc. Si ya al momento de hacer la valoración, porque ya interpretamos la norma, ya sabemos qué dijo el testigo con relación a los hechos controvertidos, ahora lo que sigue es saber, es buscar si el testigo merece crédito y si ha dicho la verdad. Si es un testigo presencial, pues seguramente lo que nos dijo, que vio, que oyó, que percibió, sea cierto, porque estuvo ahí presente donde ocurrieron los hechos. Si es un testigo de oídas, pues lo más probable es que no le demos ningún crédito, porque solo le platicaron, solo le dijeron, o solo se enteró por los medios, o por las redes ahora tan famosas. No merece el mismo grado de credibilidad, porque no le consta. En este acto de valoración tenemos o debemos tener mucho cuidado para determinar si la prueba que estamos analizando nos convence o no nos convence respecto de las afirmaciones hechas por las partes en el juicio correspondiente. Vamos a verlo más adelante, pero la prueba no pertenece al oferente. Se dice que la prueba pertenece al expediente. La prueba pertenece al proceso particular. Y por tanto, es útil para constatar, para verificar las afirmaciones del oferente, sea actor o sea responsable, pero también puede servir para acreditar la veracidad de las afirmaciones hechas por la contraparte, en este ejemplo, por el actor. Si depende de qué es lo que estemos ofreciendo como prueba, de qué hechos sean los controvertidos y qué es lo que han argumentado las partes en el caso concreto. Nos sigue explicando Montero Aroca, apreciación de la prueba. Vean cómo primero vimos interpretación. ¿Qué dijo el testigo? ¿Qué dijo el que desahogó la prueba confesional o qué dijo el perito? Luego viene la valoración. ¿Qué tanto me convencen estas pruebas de la veracidad de lo afirmado por el actor, por el responsable, por el tercero interesado o por el coadyuvante? Y finalmente tendremos la apreciación de la prueba. Adelante, Dan. ¿Quién es Dan? Sí, adelante. ¿Pero tu nombre cuál es? Daniel Sánchez, para servirle, doctor. Gracias. Adelante. A lo mejor no lo entendí bien. En la diapositiva que usted menciona que propone este autor de interpretación de la prueba, me surge la siguiente duda. Interpretar es darle significado a algo, ¿no? Entonces ahí, cuando se dice que él o el autor propone que el juez interpreta la prueba, es como, me suena como que él le está dando el significado a la prueba. Y obviamente, digo, suena un poquito subjetivo. Ahora sí que el testigo dice algo y yo voy a interpretar lo que dice el testigo, no a valorar lo que realmente dijo, sino el significado o significados
que yo logro interpretar de lo que del testigo o el perito o el documento dice, ¿verdad? Entonces me suena un poquito subjetivo, no sé si lo estoy captando bien por el término de interpretación. Al final del día, si la prueba es documental, pues la prueba dice lo que dice, no necesita interpretación. O sea, está el texto literal escrito y se valora el texto. Igual el dictamen del perito, ¿no? O sea, está el texto y eso es lo que dice. No habría espacio para decir, bueno, hay que interpretar la prueba, el dictamen o el documento. No sé, a qué se refiere este concepto de interpretación. Sí, no, estás en lo correcto, Daniel. Y ve cómo el autor, ya regresé a la diapositiva, se trata, por tanto, de atender al valor, se trata, por tanto, sin atender al valor probatorio, de establecer qué es lo que el testigo ha dicho. Sí, efectivamente, es una operación subjetiva del juzgador. Entender, interpretar lo que dijiste es correcto, qué es lo que ha dicho. Y luego dice, ¿cuál es la conclusión a que le llega el dictamen? ¿Qué es lo que realmente dice el documento? Sí, porque muchas veces, y de esto tenemos tesis de la Corte, hablando del documento. Sí, el documento no es lo que el título del acto nos dice, sino lo que se desprende de su contenido. Si puedo denominarle contrato de arrendamiento a 30 años y al final del contrato, si me ha pagado puntualmente el arrendatario, le dejaré la propiedad con que me pague $1. Si esto realmente es contrato de arrendamiento, pues no. Aunque le hayamos denominado contrato de arrendamiento, realmente estamos celebrando un contrato de arrendamiento financiero. ¿Sí? O quizá una compraventa en abonos. Sí, depende. Lo que han dicho los doctrinarios es un arrendamiento financiero. ¿Qué es lo que nos hace Teléfonos de México cuando nos vende computadoras? Aparentemente nos vende la computadora, pero si leemos el contrato, vamos a advertir que es un arrendamiento financiero, porque le pagamos durante X número de meses y al final, con $1, nos deja en propiedad la computadora. Sí, aparentemente la computadora vino de regalo o bien fue en una venta en abonos o como le quieran llamar. Sino los actos jurídicos no son lo que se desprende del título, sino del contenido del clausulado. Y estamos haciendo una labor de interpretación. Sí, aparentemente es claro, pero no. Ya cuando estamos en los tribunales y tenemos que tomar decisión, pues sabemos qué es lo que realmente contiene el contrato. Sobre todo en contratos mercantiles, en contratos de seguros, en contratos de fianza, en contratos bancarios. Ahí es en donde encontramos muchas cosas de interpretación que no siempre entendemos al momento de celebrar el contrato, porque normalmente no leemos los contratos. Se vuelven auténticos contratos de adhesión y solo firmamos y damos nuestros datos. Pero si nos tomamos la molestia de leer el contrato, pues a lo mejor nos arrepentimos y ya no lo celebramos. Si vean los contratos de mutuo que celebra los bancos de mutuo con garantía hipotecaria. Y realmente hipotecamos nuestra vida, no solo la casa o el inmueble que queremos comprar, sino nuestra libertad queda ahí restringida. Pero en fin, no, lo que entendiste es correcto, eso es lo que sostiene Montero Aroca. ¿Sí? ¿Hay una actividad subjetiva? Sí,
La valoración de la prueba inclusive es una operación subjetiva. Por eso les decía al principio lo que dice Davis Echandía. La valoración o apreciación de la prueba judicial se entiende la operación mental. Si cualquiera que sea el autor que vayamos a consultar, vamos a concluir, o cuando menos yo concluyo, que la valoración es un acto de raciocinio, es una operación subjetiva, a partir, por supuesto, de la objetividad de las pruebas. No podemos dictar sentencia conforme a nuestra opinión. Por eso debemos motivar y fundamentar adecuadamente las sentencias, a partir de los hechos controvertidos, de lo argumentado por las partes y de las pruebas que obran en el expediente. Por eso decimos que se debe dictarse sentencia secundum allegata et probata, sí, según lo alegado y probado en juicio. Pero efectivamente, la valoración es una operación subjetiva. Objetiva hasta donde es posible, pero subjetiva en cuanto que es una operación de raciocinio, una operación mental. Espero haber contestado, Daniel. Sí, doctor, muchas gracias. Todavía me queda pero en otro momento, ya conforme adentremos, porque dado que es subjetivo, habría que ver cómo, qué mecanismos de control habría para evitar que esa subjetividad se vuelva arbitrariedad. Correcto. Sí, estamos de acuerdo. Sí, porque efectivamente puede haber arbitrariedad o puede haber acto de inexperiencia o lo dejaré en inexperiencia del juzgador. Sí, por eso también lo importante de las máximas de la experiencia. No es lo mismo dictar nuestra primera sentencia que dictar una sentencia después de 5 o 10 años de estar en la actividad jurisdiccional. Sí, lástima por aquellos que piensan, como ya estuvo 15 años en el cargo, se debe ir. No, al contrario, el servicio de carrera es una garantía para la sociedad. Qué bueno que sabe hacer su trabajo y qué bueno que se le pague bien para que haga bien las cosas. Y si incurre en arbitrariedad, que responda por esa arbitrariedad también. Sí, por supuesto. De acuerdo, Daniel. Decíamos de la valoración. Establecido el resultado de cada fuente medio, el paso siguiente consiste en determinar el valor concreto que debe atribuirse al mismo en la producción de certeza, lo que comporta una decisión sobre su credibilidad. Se trata ahora de decidir si el testigo merece crédito y puede concluirse que ha dicho la verdad, si el documento es auténtico y representa fielmente los hechos tal y como se produjeron, si el perito es creíble y sus razonamientos están apoyados en la lógica, etc. Que ahora ya no estamos interpretando. Una vez que sabemos lo que dijo el perito, el testigo o lo que dice el documento, vamos a valorar. Vamos a darle un grado de convicción o de convencimiento en la búsqueda de la certeza sobre los hechos controvertidos. Acuérdense, decíamos al principio, ante la demanda, ante la contestación de demanda, la incertidumbre del juez. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién dice la verdad y quién está mintiendo? Y va a buscar la verdad a partir de los hechos narrados por las partes, a partir de las pruebas ofrecidas y aportadas en el juicio y de esta operación de raciocinio para valorar las pruebas.
y llegar al conocimiento de la verdad que se deduce del expediente, que algunos han llamado verdad formal, porque corresponde a lo que quedó acreditado en juicio, aunque no siempre esto sea la verdad o coincidente con la verdad histórica. Se ha vilipendiado la expresión verdad histórica a partir de los hechos que ocurrieron en Ayotzinapa. Pero la verdad histórica es la verdad de la realidad social. La verdad histórica es qué sucedió realmente. La verdad formal es la verdad a la que llegamos en el proceso que quisiéramos que coincidiera fielmente con la verdad histórica, con la verdad de la realidad social. Eso es lo que busca todo juez o todo buen juez, que lo que vaya a resolver corresponda a la realidad social. Por tanto, que realmente en su sentencia se esté impartiendo justicia. Sí, eso es lo que busca el juez bien formado, el juez que trabaja con ética, que trabaja conforme a derecho. Apreciación de la prueba según Montero Aroca. Al conjunto de la interpretación y de la valoración puede llamarse apreciación de la prueba, la cual consiste en operaciones mentales que ha de realizar el juzgador para, partiendo de las fuentes medios de prueba, llegar a establecer certeza respecto de las afirmaciones de hechos de las partes. Afirmaciones que se refieren al supuesto fáctico de la consecuencia jurídica que piden. Dentro de ese conjunto existen diferencias claras entre interpretación y valoración. Sí, ya hicimos la labor de interpretación, ya hicimos la labor de valoración, dice Montero Aroca. Ahora sí estamos en aptitud de llevar a cabo la operación mental para conocer la verdad sobre las afirmaciones de las partes. ¿Quién ha dicho la verdad? ¿Quién no ha dicho la verdad? Esto vinculado a los hechos objeto de controversia. Dice, afirmaciones de hechos que se refieren al supuesto fáctico de la consecuencia jurídica que piden. Había dicho en otra sesión, la norma jurídica se integra con dos elementos, el supuesto y la consecuencia. Supuesto, lo que puede suceder, lo que puede acontecer, ya sea por conducto de los sujetos, por la conducta de los sujetos de derecho o por un acontecimiento de la naturaleza. Las consecuencias son crear, transmitir, modificar o extinguir derechos, deberes, relaciones, situaciones y estados jurídicos. Y acuérdense, decíamos en la demanda, se debe invocar el derecho aplicable, narrar de manera clara los hechos que constituyen antecedentes e invocar el derecho aplicable al caso concreto. Y en la contestación de demanda igual, si el demandado se opone, si el demandado no está de acuerdo con la pretensión del demandante, debe manifestar sus excepciones, es decir, sus defensas, en qué sustenta su oposición o resistencia. Debe ofrecer pruebas de lo que dice, pero además debe invocar el derecho aplicable a su favor respecto de lo que dice, respecto de su defensa. Ambas partes invocan
normas jurídicas. Ambas partes invocan hechos jurídicos que concretan el supuesto normativo de la norma que piden que se aplique porque la consideran aplicable. Entonces nos dice Montero Aroca, de la interpretación y de la valoración que puede llamarse apreciación de la prueba, las dos juntas, consiste en operaciones mentales que ha de realizar el juzgador para, partiendo de las fuentes medios de prueba, llegar a establecer certeza respecto de las afirmaciones de hechos de las partes, para saber en qué sentido va a dictar sentencia, si a favor del actor o a favor del demandado o responsable en nuestra materia. Tema interesante, complejo, no es fácil, por supuesto, pero tenemos que acostumbrarnos todos a hacer argumentación probatoria. En el momento en que estamos haciendo o expresando argumentación probatoria, cuando estamos diciendo por qué con las pruebas que ofrecemos estamos acreditando nuestras afirmaciones, sí, esto está en la columna del medio, argumento, razón o motivo. Si tenemos que acostumbrarnos como abogados de los litigantes a argumentar en nuestras demandas o en nuestros informes circunstanciados o en la contestación de demanda. Esta prueba la relaciono con el hecho tal, que queda debidamente acreditado por lo siguiente. Sí, no hacer las demandas de machote como yo aprendí a hacerlas cuando era estudiante, que nos ponían a los pasantes a hacer demandas de ejecutivo mercantil, era con lo que empezábamos, y lo que hacíamos era copiar la demanda de otro juicio ejecutivo mercantil. Y se acabó. ¿Por qué razón decíamos o digo, señor juez, me veo en la necesidad de ocurrir a esta vía, a este medio, porque han sido inútiles todas las gestiones extrajudiciales que he llevado a cabo? Y yo le preguntaba al abogado, mi jefe, ¿y cuáles actuaciones extrajudiciales? No, hombre, tú ponle así, no importa. Bueno, sí, para la práctica, pues quizá no hace falta saber, pero para poder estar en la actividad académica hace falta saber. Necesitamos entender todos estos temas. Y ahora debemos irnos acostumbrando a argumentar, a hacer argumentos probatorios, que es operación subjetiva para convencer al tribunal de que le asiste razón a nuestro asesorado, de que lo que él dice es verdad y lo demuestra con estas pruebas, o incluso con las pruebas de la contraparte. Tribunal, la contraparte ofreció estas pruebas y de estas pruebas se desprende lo siguiente, que eso es lo que debería de tener de contenido nuestros alegatos cuando comparezcamos a un juicio a expresar alegatos. Si no hacemos argumentación, es inútil que comparezcamos. Bueno, tenemos entonces esta explicación que nos da Montero Aroca. Y tenemos también la cita de Michele Tarufo. Bajo el rubro credibilidad de la prueba, Michele Tarufo nos dice: la valoración de la prueba consiste en determinar el valor probatorio de cada medio de prueba en relación con un hecho específico y tiene por objeto establecer cuándo y en qué grado puede ser considerado verdadero, sobre la base de las pruebas relevantes, el enunciado que afirma la ocurrencia de ese hecho, con el fin de establecer esa vinculación
el resultado de las pruebas tiene que ser determinado claramente y debe ser vinculado con enunciados fácticos específicos. El primer paso para establecer la conexión entre pruebas y hechos consiste en valorar la credibilidad de cada medio de prueba. Establecer la credibilidad de una prueba puede requerir llevar a cabo valoraciones complejas. Ese juicio puede ser complejo y basarse en un conjunto de otros medios de prueba. Valoración de la prueba, determinar el valor probatorio, poco o nada nos dice, pero sí la relación de la prueba con un hecho específico. Si todas las pruebas deben estar vinculadas a hechos controvertidos expresados en la demanda o en el informe circunstanciado. Y estas pruebas nos van a llevar a la convicción de qué es lo verdadero de los hechos objeto de controversia. ¿Cómo ocurrieron esos hechos? ¿A quién le asiste la razón? ¿En qué sentido debe ser nuestra sentencia? Establecer conexión entre pruebas y hechos. Dice Montero Aroca, esto es valorar la credibilidad de cada medio de prueba. En la determinación del peso de las pruebas, nos dice Michele Tarufo, determinar el valor probatorio de un medio de prueba acerca de un hecho puede ser bastante simple en el caso de las pruebas directas. Esto es, cuando las mismas tienen que ver directamente con un hecho principal en litigio. En ese caso se puede decir que el grado de credibilidad de un medio de prueba coincide con su valor probatorio y por lo tanto determina el grado de veracidad del enunciado sobre el hecho relevante o principal. La situación es mucho más complicada cuando los medios de prueba son indirectos o circunstanciales. En ese caso, el resultado inmediato de la actividad probatoria es la determinación de la verdad de un hecho circunstancial sobre la base de los medios de prueba disponibles, pero ese hecho es un factum probans y no el factum probando. Acuérdense que, de acuerdo a la tesis de Michele Tarufo, pruebas directas son las que están vinculadas al hecho principal controvertido o hecho relevante, hecho controvertido. Cuando la prueba no está o no sirve para acreditar ese hecho relevante, ese hecho principal o hecho controvertido, estamos ante una prueba indirecta. Porque se trata de probar otros hechos que, aunque vinculados con el principal, no es el principal. Poníamos como ejemplo la expulsión de un representante de partido en una mesa directiva de casilla. Y decíamos, la prueba directa puede ser la confesión del presidente de la mesa directiva de casilla o del presidente y del secretario. Esa sería la prueba directa según Michele Tarufo. O bien la prueba testimonial. Estuvieron los ciudadanos escuchando, viendo lo que pasaba. Se pudieron percatar de que el representante de partido era expulsado de la mesa directiva de casilla. Ellos pueden dar testimonio de esta expulsión. Lo que no pueden decir es si había causa justificada o no.
La causa justificada, en todo caso, la tiene que probar la autoridad responsable. Sí lo retiré, sí pedí que se retirara, pero pasó esto y esto. Y todo eso debe constar en el acta de incidentes o haber pedido al secretario que asentara estos hechos en el acta de jornada electoral, en el apartado de incidentes, o haberle pedido a un fedatario público, puede ser que en la fila esté esperando para emitir su voto un notario público y que se le pida el apoyo para que en ese momento dé fe de los hechos y actos que están ocurriendo. Y lo mismo sería una prueba directa de acuerdo a Michele Tarufo. ¿Por qué? Porque se refiere al hecho controvertido, al hecho principal. Me expulsó de la mesa directiva de casilla sin causa justificada. Con alegar sin causa justificada, queda a la autoridad la carga de la prueba para demostrar cuál fue la justificación para retirar a ese representante de partido de la mesa directiva de casilla correspondiente. Bien, ¿algún comentario? ¿Alguna observación? Como podemos observar, finalmente todo concluye en operación mental, en acto de raciocinio, que tiene que ser, por supuesto, un acto que esté debidamente fundado y motivado. Ser un acto conforme a derecho, no un acto contrario a derecho o tergiversando el derecho aplicable al caso concreto. Marina Gascón Avellán, en la valoración de la prueba, nos dice: la valoración de las pruebas es el juicio de aceptabilidad de los resultados producidos por los medios de prueba. Consiste más propiamente en la verificación de los enunciados fácticos introducidos en el proceso a través de los medios de prueba, así como el reconocimiento a los mismos de un determinado valor o peso en la formación de la convicción del juzgador sobre los hechos que se juzgan. Sí, valoración de las pruebas es el juicio de aceptabilidad de los resultados producidos por los medios de prueba. ¿Qué es lo que van a producir los medios de prueba? Convicción, convencimiento. Van a convencer al tribunal de a quién le asiste la razón. Si no llegara a este convencimiento, el tribunal debe de todos modos buscar la mayor equidad posible al dictar sentencia. Hasta ahora yo no conozco un caso que no se pueda resolver por falta o de argumentos o de pruebas o por falta de narración de determinados hechos. Siempre podremos dictar sentencia en el caso concreto a partir de los hechos controvertidos y de las pruebas ofrecidas, admitidas y en su caso desahogadas en juicio. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna duda, alguna pregunta? Bien, vamos a continuar. Sistemas de valoración de las pruebas. Tenemos 3 sistemas de valoración de las pruebas. Una que denominamos prueba legal, prueba formal, tarifa legal, sistema legal o prueba tasada. La otra es
la tesis de la libre apreciación, libre valoración, íntima convicción, libre convicción. Y la tercera, el sistema de la sana crítica. Algunos autores hablan de sistemas mixtos de valoración de pruebas. Realmente no es que sea un sistema mixto, sino que el juzgador toma en consideración 2 o más sistemas para llevarlos al contexto de la ley que expide, como sucede con nosotros en la materia procesal electoral. A los documentos públicos se les da valor probatorio pleno, siempre que no haya impugnación de su autenticidad o de la autenticidad de su contenido. Si hay esta impugnación de la autenticidad, ya no tendrá valor probatorio pleno o habrá que reforzar la conclusión del legislador. El sistema de la prueba tasada o tarifa legal está contenida en la ley. El legislador, desde el momento de expedir la normativa procesal correspondiente, determina el valor que debe darse a cada uno de los elementos de prueba. Y algunas leyes dan valor probatorio a todos los medios de prueba. Sí, a todos. Es una labor legislativa, por eso está en la ley. Y realmente no le dejan libertad al tribunal para que en una apreciación razonada, lógica, con experiencia además, se pueda hacer la valoración de las pruebas. No, en el sistema de la prueba legal fue el legislador el que dijo esta prueba vale tanto y se acabó. O bien la salvedad, salvo prueba en contrario de su autenticidad o la autenticidad de su contenido. En el sistema de la libre apreciación o de la íntima convicción, yo pensaba que este tema había pasado ya a la historia del derecho procesal, historia que es reciente. Pensaba que se había quedado en el seno de la Santa Inquisición. La Santa Inquisición juzgaba, condenaba o absolvía según sus intereses o según su íntima convicción. A nadie tenían que darle explicaciones de por qué consideraban que una persona era culpable o inocente y la condenaba. Esto que yo pensaba había pasado a la historia, resulta que no. Ahora que acabamos de ver un juicio tan famoso en los Estados Unidos, en donde sigue fungiendo el sistema procesal con un jurado popular, ¿cuándo escucharon a los integrantes del jurado dar una explicación de por qué quedaron convencidos de lo que dijeron los testigos protegidos y no de lo que dijo el imputado? Nunca conocimos sus argumentos. No existe en la legislación o en el sistema procesal de los Estados Unidos esta necesidad o esta carga. Simple y sencillamente, voto porque es culpable, voto porque es inocente. La argumentación de una u otra conclusión no existe. De tal manera que este sistema de la íntima convicción, de la libre convicción o libre valoración, sigue teniendo vigencia y aplicabilidad
en México y seguramente en otras partes. Finalmente tenemos el sistema de la sana crítica. En el sistema de la sana crítica debemos atender reglas de la lógica, reglas o máximas de la experiencia, y debemos hacer una valoración de conjunto de todas las pruebas, de todo el acervo probatorio, adminiculándolos o adminiculándolas entre sí, concatenándolas todas las pruebas y explicando por qué razón nos llevan a la convicción de que es cierto lo afirmado por A o que es verdad lo afirmado por B. Sí, depende del caso concreto. Para mí, la sana crítica como sistema de valoración de pruebas se puede reducir a lo que ya hemos dicho como requisito de cualquier otro acto jurídico: valoración debidamente fundada y motivada. Para mí eso es la sana crítica. Decirnos por qué genera convicción ese elemento de prueba. Y por supuesto, con fundamento en qué. Sí, porque en materia jurídica tenemos que acostumbrarnos a hablar siempre con motivación y fundamentación. Sí, por esto, no por esto. Pero siempre tener la explicación para poder sustentar nuestro punto de vista. En este caso, para que el juzgador o el tribunal pueda sustentar el sentido de su sentencia o de su resolución en términos generales. Bien, comentarios, dudas, observaciones o preguntas. ¿No? Vamos al otro tema: problemas de la prueba, calificación o clasificación. Calificación o clasificación de las pruebas. Para mí son dos momentos diferentes, son dos conductas distintas y, por supuesto, con sus propias consecuencias. Calificación o clasificación de las pruebas. Dijimos, el tema es calificación o clasificación de las pruebas. ¿Cómo las clasificamos o cómo las calificamos? Todavía no la valoración. Yo he hecho este cuadro ejemplificativo, a pesar de tener muchos renglones, no deja de ser un cuadro ejemplificativo o ejemplificador. Las pruebas se clasifican en admisibles e inadmisibles. Pruebas positivas y pruebas negativas. Pruebas posibles y pruebas imposibles. Pruebas oportunas y pruebas extemporáneas. Pruebas sobrevenientes, pruebas relevantes, pruebas irrelevantes, pruebas útiles, pruebas inútiles, pruebas lícitas, pruebas ilícitas, orales, documentales, directas, indirectas, perfectas o completas e imperfectas o incompletas. Sí, para mí este también es un tema importante que deberíamos de abordar. No nos va a dar tiempo para hacer todo este análisis. Quede en vía de ejemplo esta clasificación. Y, por supuesto, con la reserva del uso del lenguaje, porque no todos van a utilizar en el mismo sentido el concepto de pruebas negativas
y de pruebas positivas. Para algunos, prueba positiva es para probar un hecho. En cambio, pruebas negativas son las pruebas para desvirtuar el valor probatorio de otra prueba. Una tiene la función positiva de demostrar hechos controvertidos y la otra tiene como finalidad destruir el valor probatorio de otra prueba. Por ejemplo, en la prueba testimonial tenemos a los testigos. Los testigos deben ser idóneos, pero puede suceder que un testigo no sea idóneo y que la contraparte objete la prueba testimonial a cargo de esa persona. ¿Por qué? Porque no es digna de confianza, porque es familiar en grado previsto en la ley, porque es familiar de la parte actora o de la parte responsable. En fin, el tema de pruebas positivas y negativas depende del autor que vayamos a leer. La posibilidad es, como hemos dicho en otra sesión, posibilidad natural y posibilidad jurídica, y lo mismo imposibilidad natural e imposibilidad jurídica. Las pruebas oportunas y pruebas supervenientes. Sabemos en qué momento debemos ofrecer las pruebas. ¿En qué momento debemos aportar las pruebas? Tenemos que ofrecerlas en el escrito de demanda o bien durante el plazo que tiene el actor para poder promover el medio de impugnación. Pero también puede suceder que este tiempo de impugnación sea diferente según era o según se establecía el medio de impugnación. Ahora, con la unificación que tenemos en la nueva ley de los medios de impugnación en materia electoral, ya no tendremos este problema, porque antes teníamos 48 horas para promover el recurso de reconsideración en la asignación de diputados y senadores por el principio de representación proporcional. Teníamos un plazo de 3 días para poder promover el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. Y teníamos 4 días, si estábamos fuera de procedimiento electoral, para poder promover, por ejemplo, recurso de apelación o juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano o cualquiera otro que no tuviera un plazo específicamente señalado. Ahora, este tema ya no existe con tanta complejidad. Queda claro que la unificación de medios de impugnación, cuando menos en este sentido, será favorable y solo habrá que promover un medio de impugnación. Sin embargo, también puede ser que al momento de impugnar no existan las pruebas que cobren existencia con posterioridad al vencimiento del plazo para impugnar y que las ofrezcamos fuera de tiempo, fuera del tiempo normal, fuera del tiempo ordinario. Sin embargo, estamos todavía dentro del proceso, no se ha cerrado instrucción y mucho menos se ha dictado sentencia. Por tanto, ofrecemos la prueba y pedimos que se tenga por ofrecida y se tome en cuenta para resolver el caso concreto controvertido. Si pruebas que surgen después del momento procesal oportuno para su ofrecimiento y aportación, que no son las únicas.
También las pruebas que no eran del conocimiento del oferente y por tanto no las conoció, no las ofreció. O también puede suceder que sean pruebas que sí conocía el actor o el demandado, depende del caso, pero no estaban a su alcance porque las solicitó y no le fueron expedidas con antelación al vencimiento del plazo para impugnar. Incluso se vio en la necesidad de impugnar en el último minuto de la última hora del plazo que se tiene para poder demandar o para poder contestar la demanda. Sí, depende de en qué lado de los litigantes nos ocupemos al hacer el análisis. Ahora ya no habrá pruebas, o cuando menos espero que no haya pruebas presentadas fuera de el plazo legal correspondiente. Por supuesto, seguirá habiendo posibilidad de pruebas supervenientes, aquellas que no existían cuando yo demandé y durante el plazo que tuve para demandar. Aquellas que eran existentes, pero yo desconocía su existencia. Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que me acabo de enterar de que existen estas pruebas y ya he solicitado la certificación correspondiente. O bien, me han sido expedidas, las aporto, o no me han sido expedidas, tribunal, te pido atentamente que las requieras a la autoridad que las tiene en su poder. La autoridad es fulanita, su sede está en tal lugar, sí, todos los elementos para poder hacer el requerimiento de manera adecuada, sin complicaciones. Bien, pruebas lícitas y pruebas ilícitas. Un tema sumamente complejo, un tema interesante, que si no mal recuerdo tenemos un módulo especial para poder hablar de pruebas ilícitas. Dejaré ese tema para el momento oportuno. Las pruebas directas e indirectas las veíamos ayer. Según Hernando Davis Echandía y según Montero Aroca. Podemos orientarnos por una u otra tesis o bien hacer una tesis intermedia porque no nos convence ninguna de las dos. Eso dependerá del ingenio del interesado. No haré más referencia. Después veremos las facultades de los tribunales por conducto del magistrado instructor o del juez instructor en su caso, para llenar algunas de las lagunas que podemos advertir de estas instituciones ejemplificadas. Sí, habrá seguramente muchos temas que tengamos que abordar en su momento. Bueno, esto, a ver, por aquí, es que aquí había señalado en la clasificación pruebas relevantes e irrelevantes. Y citando a Michele Tarufo, nos dice, los medios de prueba constituyen datos cognitivos e información, a partir de los cuales se puede derivar la verdad de los hechos en litigio. Medio de prueba es todo lo que pueda ser usado significativamente para apoyar la prueba de un hecho. En sentido estricto, estamos frente a un medio de prueba solo si este es relevante y admisible. Un elemento de prueba que carece de relevancia o es inadmisible en un caso específico no es elemento de prueba en ese caso. Michele Tarufo es demasiado estricto con el uso del lenguaje.
Y nos dice, prueba es solo aquello que demuestra la veracidad del hecho controvertido, del hecho principal, del hecho relevante. Si no es para probar ese hecho principal o relevante, la prueba no es una prueba directa, no es una prueba relevante, no es necesario admitirla. O si se admite, no nos va a demostrar los hechos controvertidos, sino otros hechos vinculados a los controvertidos y nos podrá servir para obtener una inferencia, una presunción sobre los hechos controvertidos, los hechos que motivan la controversia. ¿Preguntas, comentarios, dudas? El tema del derecho probatorio es demasiado especializado. Espero que no se les haga demasiado aburrido. Es complejo, pero es un elemento indispensable para todo juzgador, para todo abogado. Al momento de elaborar una demanda, debemos de tener el cuidado de narrar de manera clara, pero breve, los hechos que constituyen antecedente del ejercicio del derecho de acción. Y también, por supuesto, los hechos constitutivos de la defensa o resistencia del demandado y las pruebas que aportan actor y demandado respecto de esos hechos. Pruebas que, insisto, deben consistir, además de la presentación material de la cosa o de la persona, hace falta la argumentación jurídica. ¿Por qué razón consideramos que con esta prueba queda acreditado el hecho tal o la afirmación hecha respecto de ese hecho jurídico? Claro, lleva a jueces y magistrados, a secretarios, a un trabajo mayor de análisis, de estudio, para ver si efectivamente tiene razón el actor o la autoridad responsable en lo que dice. Sí, tenemos que formarnos como tribunales una hipótesis a partir de lo dicho por el actor, una hipótesis a partir de lo dicho y probado por el responsable, y luego hacer el estudio concatenado, el estudio de todas las partes por sistema. Muchas veces dividimos el estudio según los agravios, pero no se trata de estudiar todos los agravios juntos, sino uno por uno en el mismo acto o en actos sucesivos, porque se supone hasta ahora no tenemos el don de la ubicuidad y no podríamos estar analizando dos actos al mismo tiempo, salvo que sean actos inescindibles, actos que necesariamente se deban de analizar en su conjunto. El tema siguiente es justificación de la prueba, hechos y argumentos probatorios. Son 10 para las 7. Ayer me excedí un poco, ya el profesor siguiente estaba esperando porque su clase era de 7 a 9 y nos han pedido, ya se los había dicho, que concluyamos nuestras actividades 10 o 15 minutos antes de las 7 o de la hora correspondiente para dar oportunidad al aseo del espacio, ya que pueda ingresar el otro profesor a continuar su exposición. Así que suspenderé en esta parte, son 18:51, y si no hay dudas, si no hay preguntas o comentarios, nos veremos el día de mañana. Dudas, preguntas o comentarios, adelante. Si no, continuamos mañana. Bien, nos veremos mañana. Gracias por su atención y espero que haya sido positiva la exposición de hoy. Buena tarde, buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buen día. Gracias. Muchas Gracias. Hasta mañana. Buenas noches Hasta a todos. luego. Adiós. Gracias, Alejandro.